Ya, Jennifer nos plantea, hagamos el de, ya. La idea de hoy es ya empezar con la aplicación de las leyes de Kirchhoff. ¿Estamos claros? Teóricamente ya el compañero nos explicó las leyes de Kirchhoff, iremos mencionando aquí e iremos revisando, ¿sí? Vamos a comenzar con lo más básico. Entonces, tenemos esta fuente y tenemos indicado que queremos encontrar una resistencia total aquí, una resistencia equivalente, que está visto de esta manera. Generalmente a usted le van a proponer dónde encuentre la resistencia equivalente o usted va a definir dónde usted quiere encontrar la resistencia equivalente. Esto ya lo vamos a ver en los aspectos prácticos, por qué o para qué. Entonces, por ejemplo, por A o B situación, tengo que reemplazar todas estas resistencias por una sola, entonces yo podría analizar entre este punto y este punto de aquí. Es precisamente lo que me está pidiendo aquí, o bueno, le está indicando ahí como R total, si no me equivoco, como R total, ¿sí? Entonces le dice, encuentre la resistencia vista desde estos puntos, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que yo quito esto de aquí, quito la fuente y debería poder medir la misma resistencia. Eso ya lo vamos a ver en la parte práctica. La resistencia siempre se mide con circuitos apagados, eso tendrá cuidado, eso ya vamos a ver en la siguiente unidad, la medición de circuitos o medición de parámetros, pero de preámbulo siempre va a ser con circuito apagado. Entonces, en pocas palabras, si yo quiero sacar la resistencia equivalente en este punto, es como que yo debo desconectar aquí y debo buscar, ¿ya? ¿Cuál es la equivalente de aquí hacia allá? ¿Estamos claros? ¿Ya? Les dejo de compartir porque creo que estoy ahí, sí. Si no, igual pueden verle las dos pantallas, ¿ya? Lo que les decía es que ustedes buscan la resistencia equivalente vista desde este punto hacia allá. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿qué podemos notar en este circuito? Es que usted tiene, primero, que analizar, como le dije, desconectado esta situación de aquí. Segundo, yo tengo que ir identificando en qué configuración se encuentran las resistencias. Aquí existe un nodo, un empalme, ¿ya? Y tengo que analizar qué pasa con esta de acá. Esta de aquí, esta resistencia, ¿está en serie, está en paralelo o en qué configuración está con esto de acá? ¿Qué pasa con esta resistencia de aquí? ¿O qué de raro le ven a esa resistencia de ahí? Comenten, chicos, ¿qué de raro le ven a esta resistencia de acá? ¿Cuántos pines tiene una resistencia? Dos. Dos, ¿no es cierto? Tengo una entrada y una salida, ¿ya? Esta de aquí está conectada, esta de aquí está conectada, esta de aquí está conectada y esta de acá está conectada. Pero ¿qué pasa con el pin del de aquí? No está Eh, conectada. No está conectado. ¿Está interviniendo en algo esa resistencia? No, profe. No. Estaría desconectado. Precisamente porque está desconectado el componente. Como el componente no crea circulación de corriente, ¿ya? Recuerde que la corriente fluye, y por eso en el ejercicio está planteado, de manera convencional fluye de positivo a negativo. Si usted nota el positivo, aquí esta fuente está invertida, ¿sí? Esta fuente dice 120 voltios, pero con el positivo acá y el negativo hacia acá. ¿Qué significa eso? Que si es sencillo el ejercicio, nosotros podemos definir la circulación de corriente de acuerdo a la convención. La convención me dice salga de positivo y regrese a negativo. ¿Estamos claros cómo está circulando la corriente? Vamos a llamarle simplemente I, ¿ya? Entonces, siempre la corriente va a buscar un camino de circuito cerrado al cual regresar. En este caso, está viajando acá, acá, y en este nodo, ¿qué es lo que decide? Simplemente regresar hacia acá. ¿Por qué? Porque acá está el puntal negativo. Entonces, existe circulación de corriente en este punto de aquí. Note que llega corriente hasta acá, pero existe corriente que fluya hacia acá. No era la ley de Kirchhoff que decía que todo lo que entra tiene que salir y digamos a lo mejor por lo que está yendo de positivo a negativo y aquí los dos se chocan, no está saliendo por ahí, a lo mejor. ¿Ya? Podría ser un principio de ello, más que todo. Lo que tiene que entender es que simplemente la corriente busca tierra. ¿Estamos claros? ¿Ha visto los casos cuando las personas se electrocutan? Por ejemplo, digamos que una persona estaba con la mano asentada, yo qué sé, en la parte de acá, ¿ya? Esto es metálico, vamos a suponer. Y con otra mano alcanzó una parte metálica que está hacia el frente, digamos que está hacia la pantalla de la cámara, ¿ya? Si la corriente está acá y yo toco, ¿ya? ¿Por dónde sale la corriente? Por la Ideas. otra mano. Presumiblemente Bueno, por otra mano, por el conductor o hacia los pies, ¿ya? Entonces el camino de circulación suele ser de este sentido, de aquí, atraviesa el corazón y de hecho por eso es que produce paros cardíacos y quemaduras y sale por acá y suele producir quemaduras en la otra mano.
¿Por qué? Porque la circulación de corriente busca cerrar el circuito de positivo a negativo o de positivo a tierra que actúa como negativo, ¿ya? Entonces, acá existe ese cierre de circuito. Se cierra el circuito acá. ¿Hay algún lado que cierre el circuito aquí, que devuelva negativo? ¿Notará que viene corriente de aquí de positivo? No, profe. No, entonces esta resistencia no está haciendo nada en pocas palabras. ¿Estamos? Entonces tiene que darse cuenta que algunas resistencias pueden estar hacia el aire y algunas veces usted puede conectar algo hacia el aire y esperar que haga algo y no va a interferir en el circuito. Entonces simplemente es como que esta no existiera. ¿Estamos claros? Entonces el análisis va a ser simplemente en estas de acá. A pesar de que esté metida esta resistencia no tiene efecto en el circuito. ¿Por qué? Porque el rato que usted mide aquí, ¿ya? Se va a dar cuenta que se reflejan todas estas en donde comienza y termina. Pero esta de acá no tiene esa retroalimentación hacia acá. Ingresa el uno, pero no hay la continuidad en el otro. ¿Estamos? Entonces esta resistencia no tiene ningún efecto en la corriente y tampoco en la resistencia. Ahora, si obviamente prescindimos de esta resistencia, ¿en qué configuración están las otras? ¿Serie, paralelo? Serie. En serio. En serie. Entonces, si quiero encontrar la resistencia total, ¿a cuánto sería igual la resistencia total? A la sumatoria de... ¿Puedo sumar directamente todos o tengo que hacer alguna transformación? No hay como sumar, profe. Todos están en el mismo. ¿Ya? Entonces puedo sumar 3 más 1.3 más 4,5 más 1.2. ¿Ya? Y todo esto está en unidades de kiloohmios. Debe sumarlo, por favor. ¿Cuánto le sale? 10. ¿Ya? Si le sale exacto, por favor, darme comprobando los demás. 10 kiloohmios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa que esto tiene un circuito equivalente? ¿Cuál es ese circuito equivalente? La misma fuente que tenemos aquí, ¿ya? Y una resistencia hacia acá. Y no tiene que perderse los puntos en donde usted simplificó el circuito. Usted simplificó aquí. Esos puntos tienen que seguir. Esos puntos están acá. Entonces, ¿qué significa que hemos hecho? Hemos encontrado el equivalente de que el circuito mira hacia allá toda una resistencia de 10 kiloohmios. ¿Sí? Todo este conjunto de resistencias para el circuito le significan 10 kiloohmios. Él hacia allá solamente ve 10 kiloohmios. Por eso le dibujan una flecha, como que le dicen cuál es la resistencia total vista desde aquí. ¿Sí? Entonces, esto es una resistencia total de 10 kiloohmios. Y esto de acá es la fuente de 120 voltios, ¿ya? Obviamente la circulación está en este sentido, ¿ya? Entonces, ¿para qué me serviría reducir el circuito? ¿Qué puedo hallar teniendo esos datos de ahí? ¿Ya? Pues aquí entra la cuestión de las leyes de Kirchhoff. ¿Por qué esta corriente sigue significando las mismas? ¿Qué decía Kirchhoff? ¿Qué pasa con la corriente en los elementos en serie? Es uno. No, profe. No, esa es la resistencia. La resistencia se suma. Pero ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con el flujo? Recuerde que esta es una tubería. Si esto está en serie, ¿qué pasa con el flujo de corriente? Es ¿Es el mismo. diferente o es el mismo en cada uno? Es el Es mismo. el mismo. La corriente que existe aquí, por eso se pone una sola corriente. La corriente que pasa por este elemento es la misma que llega acá, es la misma que llega acá, es la misma que llega acá y que se devuelve a negativo. ¿Estamos claros? Entonces, aquí yo puedo calcular cuál es esa corriente, ¿ya? ¿Y por qué puedo calcular esa corriente? Porque si usted nota, en cambio, ahora, ¿en qué configuración entró la fuente con la resistencia? ¿En qué disposición están? ¿Serie o paralelo? La fuente con la resistencia. ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Ya? ¿Cuál era el concepto de paralelo? ¿Se acuerdan? Ahí va a ser un poco medio feo distinguir, pero si usted se percata, están en paralelo, ¿ya? ¿Por qué están en paralelo? Cuando estén así, simplemente va a asumir que están en paralelo. ¿Por qué? Porque el inicio del uno está conectado al inicio del otro y el final del uno está conectado al final del otro. Esa es una configuración en paralelo. ¿Estamos claros? ¿Y Kirchhoff qué decía respecto a paralelo? ¿Qué es igual en paralelo? ¿Ideas? ¿Ya? Recuerde, Kirchhoff decía, en serie, la corriente es la misma. En paralelo, el voltaje es el mismo. Es decir, que si yo tengo aquí una fuente de 120 voltios y está en paralelo a esta resistencia, ¿cuánto voltaje le está llegando a esta resistencia? Los 120. Los 120, porque obviamente está conectado en paralelo. Esto, si usted nota, los dos puntos son los mismos dos puntos aplicados allá. Ni siquiera necesito la ley de Kirchhoff. Es simplemente por lógica. Digo, aquí hay 120, si yo mido aquí, ya vamos a ver luego la cuestión de medición. Si yo mido aquí, lo que hay 120, estos 120 están cayendo sobre la resistencia. Entonces yo ya puedo calcular la corriente a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm me decía que la corriente es igual a ¿qué? ¿Cómo calculaba la corriente según la ley de Ohm? Esto era la ley de Ohm, ¿se acuerdan? Voltaje y R.
¿ya? Entonces la corriente es igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el voltaje? El voltaje en este caso sería E, ¿ya? O si quiere ponerle voltaje, sería el E de la fuente, dividido para la resistencia, en este caso es la resistencia total. ¿Estamos? Puedo calcular la corriente y decir es igual a E, que es 120 voltios, sobre la resistencia total, que es 10 kiloohmios, ¿ya? Pero ahora existe un conflicto, ¿ya? Yo puedo hacer esa división, y hay dos efectos que ya vamos a ver. Al hacer esa división, ¿cuánto me queda? 120 para 10, ¿cuánto se hace? 12. 12. 12. ¿Pero en qué unidades queda eso? ¿En qué quedaría eso de ahí? Ohmios por metro. No, recuerde que esto ya no es conductores. Repasarán Ok. las unidades, ¿ya? Normalmente, ¿el voltaje en qué estaba? ¿Se acuerda? ¿El voltaje en qué unidades se mide? Volts. Ya, en volts. La resistencia normalmente se mide en qué? En ohmios. Y la intensidad se mide en qué? En amperes. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Usted tiene voltaje en volts, pero no tiene la resistencia en ohmios, sino tiene en un múltiplo, en kilo ohmios. ¿Estamos? Entonces tiene dos opciones. La una es por experiencia y la otra es por matemática natural. Si el conflicto es de que esto debe estar en ohmios, ¿cuánto representa kilo? 1000. 1000 básicamente. Entonces yo podría expresar esto de la siguiente manera. Podría decir, puedo calcular intensidad es igual a 120 volts sobre 10, y aquí existe 1000, básicamente es 10.000. ¿Estamos claros? 10.000 ohmios. ¿Y la división de eso cuánto me sale? Deme haciendo la división. 0.012. 0.12. 12, ¿ya? Y ahora sí puedo decir, como dividí voltios para ohmios, el resultado es en amperios. ¿Estamos claros? No quiero que se grabe la lógica en el sentido de que divido esto para esto y sale esto, sino que usted sabe que la intensidad siempre tiene que salir en amperios, ¿ya? Pero ahora existe aquí algunas situaciones, y ya vamos a ver. ¿Cuál era la otra opción que yo podía utilizar? Es utilizar tal y como está. ¿Estamos? Pero kilo tenía una notación. ¿Cuánto representaba kilo en potencias? Recuerda que les dije que repasen. ¿Cuánto representa kilo en potencias? 10 a la cuánto. A Es la lo 3. mismo de acá. 10 a la cuánto. A la 3. 10 a la 3 me da 1000. Entonces esto es simplemente 10 a la 3. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Y esto de acá abajo ya estaría en ohmios. Porque note que reescribí esto aquí. Kilo ohmios simplemente en ohmios, ¿ya? Y usted puede hacer esta división y vamos a entenderlo esto desde una parte lógica. 120 para 10, note que no vamos a utilizar este de aquí, 120 para 10, simplemente le da 12. ¿Estamos? Si usted divide voltios para ohmios, le quedan amperios, ¿ya? Pero note que usted no ha utilizado este 10 a la 3. Este 10 a la 3 está en la parte de abajo, está en la parte del denominador. Si yo le mando hacia arriba, ¿qué le pasa a esa cantidad? ¿O puedo o no puedo mandarle hacia arriba? Y ¿Ya? pero no cambia de signo. Ya, yo puedo mandarle hacia arriba y la potencia cambia de signo, es decir, que se hace por 10 a la menos 3. ¿Ya? Recuerde, cuando algo está multiplicando en potencias o tiene potencia, y yo le cambio de lado, lo que hace es cambiar de signo la potencia. Se hace 10 a la menos 3. ¿Y 10 a la menos 3, notación de qué es? Mili, micro, nano, pico, ¿de cuál es? ¿Qué prefijo es 10 a la menos 3? De 1000. De mili. ¿Estamos? Entonces yo puedo escribir que la intensidad es igual a 12, en vez de 10 a la menos 3, miliamperios. ¿Estamos claros? Tiene que dejar en las unidades más sencillas de comprender, y en este caso puede ser 12 miliamperios. También se puede entender 0.012 amperios, pero trabajar con tantos decimales, habiendo unidades más pequeñas, no es ideal. Ahora, entonces, ¿cómo regreso de aquí a esta respuesta de acá? Es simple. Si usted nota, tiene aquí la coma, y usted le va a recorrer hacia la derecha, le va a recorrer hacia acá. ¿Cuántas posiciones? 1, 2 y 3. Cuando yo recorro a la derecha, van aumentando las potencias 10, o bueno, más que aumentando, van restándose las potencias 10 en 1. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, note que esto que va a quedar. Intensidad es igual. Si yo pongo la coma aquí al final, note que todo el número, como quité la coma de aquí, se forma solamente un 12. 12 por 10 a la 3, ok, a la menos 3, y queda obviamente en amperios, y esto ya sabemos que es igual. 10 a la menos 3 es miliamperios. Entonces la idea es recorrer hasta las unidades que conocemos. 10 a la menos 3 es mili,
10 a la menos 6 es micro, 10 a la menos 9 es nano, pico 10 a la menos 12, etc. Entonces le corremos hasta que podamos dejar en una unidad entendible o comprensible. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas respecto a esta matemática? Que es matemática básica, pero me estoy dando el tiempo de explicar para que después no calculen mal. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, chicos? No. Lo que importa aquí no es que usted esté haciendo este procedimiento cada rato, ¿ya? Lo que quiero que entienda es que cuando usted divide 120 para 10, le sale obviamente 12, no hay lío. Pero la división de voltio para kilo ohmio, ¿ya? Notará esto de aquí. Cuando usted divide el voltio para el kilo ohmio, el kilo significa 10 a la 3 abajo. Si le mando arriba, se hace 10 a la menos 3. Y el 10 a la menos 3 es mili. Entonces el resultado de esto de aquí va a quedar en las unidades de eléctricas, que sería voltios sobre ohmio es amperio, ¿ya? Pero queda, como estoy dividiendo para 10 a la 3 y esto arriba es 10 a la menos 3, eso se transforma en mili. ¿Estamos? Entonces, cuando yo divido voltio sobre kilo ohmio, no sale directamente amperio, sino sale miliamperio. Entonces, ¿qué puede usted hacer? Simplemente dividir como está, 120 para 10, le sale 12, pero usted como vio que es kilo ohmios, entonces sabe que esto sale en miliamperios. ¿Estamos? Resistencia más grande, corriente más pequeña. Es básicamente la idea. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro cómo sacar la corriente? ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos encontrado cuál es la corriente en cada uno de los elementos. La corriente aquí, ya, luego esto ya veremos en hacer una tabla, en R1, R2, R3, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla rapidísima. Nosotros tenemos R1, tenemos R2, R3, R4, ¿ya? Y tenemos, vamos a ponerle acá R5, ¿ya? Si nosotros hacemos una tabla breve, ¿ya? Vamos a ponerlo por algún lado, ¿ya? Tenemos R1, tenemos R2, tenemos R3, tenemos R4 y tenemos R5. Tenemos todas esas resistencias, ¿ya? Podemos poner el valor resistivo, podríamos anotar aquí cada uno de los valores, no hay lío, ¿ya? Podríamos anotar cada una de las corrientes, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar con las corrientes? Habíamos dicho que en R1, R2, R3 y R4, R1, R2, R3 y R4, la corriente es la misma, que en este caso es ¿cuánto? 12 miliamperios aquí, 12 miliamperios acá, 12 aquí, ok, 12 acá, 12 acá. Y en la R5, ¿cuánta corriente circula? ¿Existía corriente ahí? No, por lo que solo iba a tierra. ¿Ya? No se cierra el circuito. Entonces simplemente 0 amperios. ¿Estamos? ¿Ya? Y ahora podemos averiguar el voltaje en cada uno. ¿Sí? ¿Cuál sería el voltaje? Y luego vamos a averiguar también la potencia. Entonces, la corriente ya sabemos, la corriente es 12 miliamperios, podemos anotar aquí en general, la corriente es 12 miliamperios en todo el circuito. ¿Estamos? Ya, hágale una captura, voy a borrar esa parte de allá de la derecha. Solamente por anotar, pero ya luego vamos a hacer esto mentalmente o usted debe tener más que todo a la mano su calculadora y va a ir haciendo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que necesito calcular el voltaje. Si usted nota, yo conozco el voltaje sobre la resistencia total. El voltaje que se aplica aquí son 120 voltios, pero no conozco el voltaje que cae en cada resistencia. No conozco el voltaje en R1, no conozco el voltaje en R2, en R3, en R4 y en R5 en el caso de que hubiese, ¿ya? No hay voltaje. No conozco, más claro. No es que no ver, no conozco. Ahora, ¿cómo calculo? Si usted ya conoce que la corriente es igual en todas y ya conoce las resistencias, por ejemplo, la resistencia 1 es 1.2K, 1,2K ohms. Entonces usted puede calcular ya el voltaje. ¿Cómo calculo el voltaje? ¿A qué es igual voltaje según la ley de Ohm? Vamos a A la, llamarlo a la intensidad por la resistencia. o sea, básicamente I por R, ¿no es cierto? La intensidad es esta de aquí, intensidad por, y la resistencia, si usted nota, por aquí pasa esa intensidad, es resistencia 1, I por R1. La intensidad vale 12 miliamperios, y la resistencia vale, en este caso, 1.2 kilo ohms. 1,2 kilo ohms. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Cuánto equivale mili y cuánto equivale kilo en notaciones científicas? Y mili es 10 a la menos 3 y kilo 10 a ¿Ya? la 3. Básicamente usted está multiplicando esto de aquí. 10 a la menos 3 por 10 a la 3. No sé si notan. Aquí, con esto de acá. Porque al final, al multiplicar amperio por ohmio nos da voltio. ¿Sí? La unidad resultante, voltaje, voltio. No hay lío. Pero entonces quiero ver ahora qué pasa al multiplicar mili con kilo. ¿Ya?
¿Qué pasará cuando yo multiplique 10 a la menos 3 con 10 a la 3? ¿Cuánto se hace eso? ¿Cuánto sale, chicos? 1. Ya, se hace 1. Si usted nota este 10 a la menos 3, es como que 1 sobre 10 a la 3. 10 a la 3 abajo con 10 a la 3 arriba se elimina. O por matemática decíamos por base la misma base es 10. Y por exponente la suma de los exponentes cuando está en multiplicación, menos 3 más 3 se hace 0. Y 10 a la 0 no es nada más que 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, es como que se simplifica. ¿Por qué? Porque la multiplicación por 1 da lo mismo. Entonces, mili con kilo se elimina y note que directamente me va a salir el resultado. No tengo que estar expresando en una unidad con decimales, etcétera, sino multiplico 12 por 1.2, déme haciendo eso de ahí. Si no me equivoco, le va a quedar 14,4. Sí, 14,4. 14,4 volts. Entonces, yo ya sé que en la primera resistencia cae 14,4 volts. ¿Sí? Por costumbre, usted debe escuchar la palabra cae voltaje, y ya vamos a ver luego por qué tiene esta implicación. Y de esa manera, entonces, puedo ir calculando el voltaje 2, ¿no? Voltaje 2. El voltaje 2 puedo calcular, aquí está la resistencia, de nuevo, y note que puedo, no es que puedo, necesito utilizar la misma resistencia perdón, la misma corriente, porque la corriente es la misma en los circuitos en serie, por R2, y puedo calcular. La intensidad es 12 miliamperios por la resistencia 2 es 4,5, debe multiplicando. Esto está en kiloohmios. Kilo se elimina con mili cuando están en multiplicación. Y me queda solamente en voltios. ¿Ya? 12 por 4, 5, ¿cuánto sería? 54. 54. 54 volts. ¿Ya? Entonces, vea que aquí usted con la resistencia de 4,5 kiloohmios encuentra que el voltaje que cae ahí es 54 voltios. ¿Ya? Y de esa manera vamos a ir calculando. Ayúdame calculando, por favor, rapidísimo. R3 es una resistencia de 1.3 k ohmios. ¿Ya? Como usted sabe que se multiplica I por R, multiplica aquí por 12 miliamperios, kilo se va con mili, va a quedar 1.3 por 12. Debe Es bien 15,6 voltios, profe. 15,6 voltios. ¿Ya? La misma situación en R4. R4 es 3 Que quedan kiloohmios. 36 voltios. ¿Ya? Y acá me va a quedar 36 voltios. Al multiplicar 3 por 12, 36, kilo se va con mili y queda en voltios. ¿Ya? En esta otra, si no hay corriente, posiblemente no hay voltaje. ¿Ya? Posiblemente. ¿Sí? Hay que tener cuidado. En algunos puede haber voltaje. Ya vamos a ver cuándo hay voltaje y cuándo no hay voltaje. Entonces aquí, si usted nota, llega un puntal que puede ser visto de alguna forma, pero el circuito no se cierra. El circuito no tiene aquí un punto de medición, no tiene otro punto que esté conectado con otro algo para medir. Ya vamos a ver luego conectando este punto a algún lado cómo cambia la situación. Entonces no hay este punto. Simplemente el voltaje aquí es 0. ¿Ya? ¿Estamos claros? No hay voltaje. ¿Por qué? Porque no hay circulación de corriente 1. Incluso si usted aplica la fórmula, note que tiene 0 amperios por resistencia. La resistencia vale 2.2K. 2,2K. 0 por 2 simplemente sigue siendo 0. 0 voltios. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ya? Hay que tener cuidado en estos elementos que circulan corriente y otros elementos que no circulan corriente. ¿Ya? Tendrá en cuenta lo que le dije, que a veces circula 0 corriente, existe 0 voltaje. Pero la no circulación de corriente no implica siempre que sea 0 voltios. Ya vamos a ver unos casos en donde el voltaje queda atrapado en el elemento por cierta situación. ¿Ya? Es la situación de los switches, etc. Ahora, viene sumando, en especial estos 4 de aquí. El 0 no vamos a sumar porque el 0 básicamente acá no implica en el circuito. Pero debe sumando estos 4 de aquí. 14,4, 54, 15,6 y 36. 120 sale. Ya, sale 120 voltios. ¿Por qué sale 120 voltios? Porque la ley de Kirchhoff me dice que la suma de voltajes en un circuito serie debe ser igual a 0. O la suma la suma de voltajes en una malla o en una circulación de corriente debe ser 0. Es decir, que el voltaje que sale de aquí, ya recuerde que hay una sola fuente, luego podríamos quizás ver 2, 3 fuentes, pero el voltaje que sale en una sola fuente se entrega a los elementos 1, 2, 3 y 4, solo esto de aquí, lo de allá no cuenta, y se pierde esto de aquí. Es decir, que, se pierde en cada uno de los elementos o va cayendo voltaje, y obviamente los 120 tiene que caer un poco aquí, un poco acá, un poco acá y un poco acá. Recuerde que el voltaje es el trabajo para mover las cargas. Entonces, como yo quiero mover cargas de aquí a acá, necesito parte del trabajo aquí
parte del trabajo acá, parte del trabajo acá, y lo último queda aquí para, con este trabajo, lograr mover las cargas completamente. ¿Estamos claros? Entonces, eso es o lo que se cumple en los circuitos de serie. Primero, la corriente es la misma. Segundo, que la suma de voltajes de los consumidores es igual a la suma de voltaje de la fuente, o es el voltaje de la fuente. En este en especial cuando es una sola fuente. Cuando son dos o más fuentes ya es un poquito diferente el análisis, ¿sí? Ahora, vamos a calcular la potencia. ¿Cómo calculo la potencia? ¿Qué fórmula me daba potencia? Por ejemplo, quiero calcular la potencia 1. ¿Cómo calculo potencia? Voltaje por I. Por I. Voltaje 1 por intensidad 1, o intensidad que cae en el elemento, que aquí está. El voltaje por la intensidad. Ok, el voltaje ya lo tenemos, que es 14,4 por la intensidad, que es 12. ¿Estamos? Voy multiplicando esto de aquí a ver cuánto queda. Multipliquemos de directo, ¿sí? Notará que aquí, y aquí va igual la misma explicación que hace un momento, el voltaje es 14,4 volts por la intensidad es 12 miliamperios. 12 miliamperios. Si yo multiplico, primero, ¿cuánto me queda el valor? 172.8. 172,8, ¿ya? Y note que voltio por amperio genera lo que se conoce como el vatio. Entonces me queda en vatios, ¿ya? Pero si usted nota, está metida este mili ahí, que no se ha simplificado con otro, ni tampoco ha cambiado de posición, no es que está abajo y le tenemos que mandar arriba. Sigue ahí mismo, entonces puedo colocarle aquí mismo, milivatios, ¿ya? A veces le pone la mayúscula para diferenciar. Entonces tengo que ahí se consumen en el primero 172,8 milivatios, ¿ya? En el otro me tocaría hacer lo mismo. Y por B, 12 por 54. Deme haciendo para ver. 648. ¿Ya? 648 igual miliwatts. ¿Ya? Porque estoy multiplicando miliamperios por voltios. Amperio por voltio me da vatio. Y el mili sigue siendo mil. En el otro también, 12 por 15, 6. ¿Cuánto me da? 187,2. 187,2 milivatios. ¿Ya? 36 por 12. 432. 432 milivatios. Y aquí 0 por esto de acá, simplemente 0 milivatios. Aquí es más, no digamos trágica, sino es más general la situación de la potencia. La potencia se puede sumar por completo. Yo puedo sumar todos los elementos, estén como estén en serie, estén en paralelo. Yo puedo sumar la potencia de todos los elementos. Deme sumando la potencia de todos los elementos. ¿Cuánto me sale en total? 1440. ¿Ya? 1440, como estoy sumando milivatios, sigue siendo milivatios, ¿ya? Ahí ya es útil reducir la unidad, por ejemplo. Aquí la coma, ¿en dónde está? Está al final, ¿ya? ¿Estamos claros? Como la coma está al final, si usted le reescribe a esta unidad de aquí, esto tiene por favor que entenderle en su mente, porque no puede estar haciendo cada rato esto de aquí, ¿ya? Si usted nota, esto es igual que esto de acá. 1440 por 10 a la menos 3. La coma, ¿en dónde está? Está aquí, al final. Aquí estaría. Entonces yo puedo empezar a recorrerle la coma, ¿ya? Y puedo recorrer justo para eliminar estas unidades. Si usted nota, hace un momento le hablé que usted corre la coma hacia la izquierda, o perdón, hacia la derecha. Aquí en este caso usted puede correr la coma hacia la izquierda, hacia acá. ¿Cuántas posiciones puede recorrer? Por ejemplo, a propósito, podríamos recorrer 3. 1, 2 y 3. Si recorro 3, se forma el número 1.44, es decir, 1,44. Y como recorrí 3, a la izquierda se van sumando posiciones. Entonces aquí va sumando más 1, más 2, más 3. Si yo a menos 3 le sumo 3, me quedo en 0, y 10 a la 0 es lo mismo que 1, me quedo ya eliminada la unidad, y me queda solamente, perdón, el prefijo, y me quedo solo en vatios. ¿Ya? Entonces note que es sencillo darse cuenta que 1440 milivatios es lo mismo que 1.44 vatios. Si usted nota, como es mili, para llegar a la unidad puedo dividir para 1000, divido para 1000 y me queda 1.44. ¿Sí? Esto tiene que adestrarse, por favor, practicará y revisará. Y entonces esta sería la potencia que consumen los circuitos. ¿Estamos claros? Perdón, los resistores. ¿Ya? ¿Cuánta potencia tendrá que entregar la fuente? ¿Ideas? Dos, profe. No. Entonces la fuente tiene que entregar la misma potencia. En un sistema ideal, la potencia entregada es la potencia consumida. ¿Estamos? Calculemos. Yo puedo calcular la potencia de la fuente, en pocas palabras, la potencia total,
Bajo el mismo concepto, potencia, ¿cómo calculo? V por I. ¿Ya? V por I. Solamente que, ¿cuál es el voltaje que está entregando la fuente? Si usted nota, el voltaje que entrega la fuente son estos 120 voltios. Entonces aquí yo pongo 120 voltios. ¿Ya? Por la intensidad. La intensidad, si usted nota, la intensidad que entrega la fuente es la intensidad que está circulando en este sentido. Y esa intensidad yo sí conozco. Esa intensidad es 12 miliamperios. Entonces multiplico acá 12 miliamperios. Déme multiplicando eso de ahí. 120 por 12. 1440 mil. 1440 voltios por amperio me da vatio y mili sigue quedando ahí mismo. Que ya vimos que es absolutamente lo mismo que 1,44 vatios. Y se comprueba que la potencia entregada por la fuente es la potencia que consume que habla la redundancia de los consumidores, la potencia que se disipa en los consumidores. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta en ese ejercicio? Listo. Ahí tienen otros 3 más para estar pensando y analizando. ¿Ya? Vamos a ver otro. Una pregunta. Dígame. ¿Y se utiliza la fórmula que es? O sea, potencia es igual a los voltios al cuadrado dividido para la resistencia. ¿Ya? ¿Cuándo uso o por qué uso? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, usted tiene fórmulas alternativas en la potencia, fórmulas que también puede utilizar. Por ejemplo, la potencia usted no solamente la puede calcular de esta manera, también pudo haber calculado como voltios al cuadrado sobre la resistencia. Digamos que en este caso, vamos a cambiarle la otra. Habían dos, por ejemplo, la una es voltaje al cuadrado sobre resistencia y la otra era I cuadrado por R. ¿Estamos claros? Por ejemplo, digamos que en esta yo me interesaba solamente saber la potencia, no me interesaba sacar el voltaje. Note que para aplicar esta fórmula yo necesito voltaje e intensidad. Y digamos que no tengo esta columna, que esta de aquí no calculo todavía, o que por ahora de situación me da pereza calcular. Tengo intensidad y tengo resistencia, entonces también puedo calcular potencia. ¿Estamos claros? Solamente que aquí necesito I al cuadrado por R. ¿Cuál es I cuadrado? I cuadrado son 12 miliamperios que tengo que elevar al cuadrado por R, que es esta situación de acá. Lo único que hay que tener cuidado es que aquí se van a eliminar algunas unidades. Aquí queda mili elevado al cuadrado, uno de los mili se va a ir con los kilos y va a quedar en las mismas unidades de miliwatts. ¿Estamos? Eso analizarle. Pero multiplica esto de aquí. Si usted multiplica 1.2 por 12 al cuadrado, ya, déme haciendo eso de ahí, 1.2 por 12 al cuadrado, ¿cuánto le queda? 172,8. ¿Ya? Lo mismo que tiene en la parte de acá. ¿Estamos claros? Igual si hace, por ejemplo, digamos que usted aplica esta fórmula que tiene los voltajes pero no tiene las corrientes. Voltaje al cuadrado sobre R, aplica el voltaje. Voltaje es 14,4, ¿ya? 14,4 eleve al cuadrado y divida para 1.2K. ¿Ya? Hágale 14,4 al cuadrado dividido para 1.2K. O solamente, También sale 172. ¿ya? Se obtiene la misma potencia, solamente que esas las utiliza cuando no tiene los otros datos. Pero si tengo voltaje-intensidad, uso voltaje-intensidad. O si no, utilizo los datos más confiables. Por ejemplo, usted sabe que está seguro que aquí es 12 miliamperios porque sacó. Entonces puede utilizar estos dos datos porque sabe que son seguros. Quizás estos calculó mal y le puede dar otro valor. Entonces puede utilizar los otros valores para comprobar también si es que le sale la misma potencia. Si no le sale, significa que algún dato por ahí no está correspondiendo a la misma forma. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Responde eso a la pregunta que tenía? Sí, profe. Ahora sí. Listo, vamos bien. Esto de aquí es adaptable. No es que siempre usted va a tener que calcular intensidad, voltaje, potencia, ¿sí? Hay otros ejercicios que están planteados ahí en donde le da los otros datos, le da la corriente, pero no le da el voltaje. Simplemente son las mismas fórmulas, pero aplicadas de manera distinta o aplicadas de manera despejada. Si tiene la corriente, ¿usted qué hace? Toma también, reduce esto de acá, tiene la corriente, tiene la resistencia total, lo que puede hacer es calcular el voltaje de la fuente. ¿Estamos? Puede pasar eso de ahí. O también puede suceder que dice, aquí circula tal corriente, aquí circula tal voltaje, puedo calcular cuál es la resistencia que está representando este circuito y en base a eso empezar a hallar. Por ejemplo, digamos que aquí yo tenía esta corriente que me dieron 12 miliamperios, me dieron este voltaje, 120 voltios, lo que yo voy a encontrar a través de la matemática de la ley de Ohm es que aquí es 10 kiloohmios. Y entonces en algunos ejemplos me dice, no hay esta resistencia, ¿sí? Pero como usted sabe que todas estas deben sumar 10 kiloohmios, entonces ¿qué hace? 10, le resta esto, le resta esto, le resta esto, y encuentra la de acá. ¿Estamos claros? Entonces hay ejercicios que van variando en ese sentido, ¿sí? Más que usted aprenda a ser un matemático, la idea es que aprenda a solventar problemas, de que diga, utilizo esto, pongo acá, cambio esto,
aplico esta situación y logro encontrar los valores. ¿Estamos? Es un análisis más que aritmético matemático. ¿Estamos? ¿Puedo borrar eso de ahí?